Bueno, y ya le damos la bienvenida a Andrea, que la estaba haciendo trabajar de más, Sí, porque le pero dije semanalmente, pero es mensual la columna. mensual la columna, sí. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola David, hola Enzo. Sí, sí, no todos los miércoles, una vez por mes, pero bueno, acá estamos. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Andrea, ¿qué nos traes hoy para compartir acerca de hablar de vejeces, no? Bueno, hoy quería contarles que sobre estas dos fechas que comentabas vos, David, una que ya pasó, pero que es importante tenerla en cuenta y que Ujú. es el 21 de septiembre, que es el Día de la Concientización Mundial sobre el Alzheimer. Y algo de esto ya hemos hablado en otros micros y que tiene que ver un poco con qué pasa con lo que nosotros suponemos en relación del Alzheimer, de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Pero sobre todo, esta carga que viene impactada desde toda la vida, que son los prejuicios en relación a las formas de envejecer y a las vejeces en general, y Ujú. que tiene que ver con algo que notoriamente se asocia y que está relacionado, que es la, las fallas en las memorias, ¿no? Si bien el Alzheimer tiene que ver con el deterioro cognitivo y que es una patología, las fallas de memoria no son patológicas, pero sí hay que tener en cuenta porque a partir del prejuicio que uno que tiene, ¿no? Y que se sigue sosteniendo y que está relacionado con que se supone que todas las personas mayores sufren de fallas de memoria, Ujú. eso lo asocian inmediatamente con que tienen una patología. Y no es así. Mm. El problema es que cuando se habla de fallas de memoria y se asocia con esto, pueden pasar, digamos, dos cosas graves, entre otras, ¿no? Una es que se pase por alto la posibilidad de que esa persona esté anunciando algo que tiene que ver con un deterioro cognitivo, y otra que se lo discrimine en relación a una falla de memoria que puede ser solamente eso y no una patología. ¿Qué quiero decir con esto? Es Ujú. que ha habido muchos casos que, por ejemplo, a partir de este prejuicio que se asocia, entonces una persona empieza a tener fallas de memoria y que tal vez están relacionadas y que tienen otras sintomatologías, se pasan por alto y se queda solamente con la falla de memoria, diciendo que, bueno, es normal en la vejez, que, bueno, se olvida de las cosas porque está viejo, y así cuando descubren y se dan cuenta de que esa persona tiene no solamente falla de memoria, sino otra sintomatología, han perdido un montón de tiempo para la detección del Alzheimer, ¿sí? Ujú. Y eso es necesario tenerlo, digamos, una detección temprana como para poder estimular y trabajar para ir en la detección del el proceso que tiene. Ujú. Y por otro lado, esto de que, bueno, cuando uno considera, y este prejuicio tan asociado, que tiene que ver con que todas las personas mayores tienen pérdidas de memoria. Y hoy justamente escuchaba en una charla que había dado una compañera y que hablaban de las distintas formas que se significa las fallas de memoria a lo largo de la vida o en diferentes etapas. Entonces decían, por ejemplo, que en la juventud, si alguien se olvida de algo, le dicen cabeza de novia, estás enamorado o estás enamorada. En una persona de mediana edad, a lo mejor que está dentro del circuito laboral o que está con algunas dificultades, en Ujú. general se le dice ante una falla de memoria, estás estresado, estás cansado, Mm. estás con mucho trabajo, y una persona mayor, si tiene una falla de memoria, le dicen estás gaga, por ejemplo, ¿no? Está bueno. Entonces, digo, me parece que es importante tener conciencia sobre esto como para no dejar pasar si Sí. hay, Eh, digamos, fallas en la memoria reiteradas, acompañadas de algunas otras dificultades, de lenguaje, de sentidos de la orientación y demás, como para poder pensar en una detección temprana si hay una patología. Pero por otro lado, tampoco tener el prejuicio que porque se asocia con la vejez el olvido, porque olvidos tenemos durante toda la vida y se adjudican diferentes claro, significados. seguro. Claro, y existen controles anuales que pueden prever una posibilidad de algún indicio de algún comienzo de Alzheimer en las distintas edades. Hay campañas que se hacen, pero bueno, lo principal es hacer una consulta médica, ir a un neurólogo y hacer los controles necesarios, los estudios necesarios que pueda hacer a lo mejor un especialista, ¿no? Ujú. Eso sería como para pensar en la detección temprana.
Sí, cuando uno puede pensar en que además de olvidos reiterados, pero de cosas inmediatas, ¿no? Digamos, dejo algo en este momento y en este momento me estoy olvidando qué es lo que tengo en la mano, ¿no? No salir la palabra, digamos, desorientarse permanentemente, no poder resolver problemas sencillos. Esos serían como llamados de atención como para tener en cuenta. Pero si existe este Día Mundial es para concientizar, porque no hay tanta conciencia de como les decía antes. Se asocian a los prejuicios y a veces se pierde mucho tiempo. Claro, y no es que está atado, como bien decías en un momento, a una cierta edad, sino que se puede manifestar en edades más tempranas, por así decirlo. En algún momento se pensaba que era solamente a partir de una edad determinada, siendo muy mayores, pero ahora cada vez a menor edad se va descubriendo de que hay personas con Alzheimer mucho más jóvenes de la que suponía. De todas maneras, se asocia a una dificultad en las neuronas, digamos, en el sistema cerebral. Entonces, está asociado con por eso digo, con el deterioro, que no es lo mismo que el declinar que uno asume y que considera a lo largo de toda la vida, que tiene que ver con esto de pensar en que el organismo se va desgastando y que, bueno, y que no es lo mismo que una patología, ¿no? O un deterioro cognitivo en sí. Claro. Andrea, una consulta. A cierta edad, en general, la gente recuerda mejor cosas que pasaron hace mucho tiempo y se olvida de cosas recientes. ¿Eso cómo se puede mirar? Porque yo ahora no podría explicarlo específicamente, digamos, porque hay distintos tipos de memoria, ¿no? Sí, y esto sería mucho más largo de explicarlo hoy. Sí, por hoy. supuesto. Pero hay distintos tipos de memoria y los distintos tipos de memoria entran en funcionamiento de diferentes maneras, ¿no? Entonces, las memorias a largo plazo, los recuerdos, y más que nada en esta cuestión de asumir cierta cuestión histórica, ¿no? Como poder recordar y poder pensar la historia y poder ubicarse en esta línea histórica muchas veces es que cuando uno dice, bueno, las personas mayores a lo mejor tienen recuerdos y quieren hablar sobre esos recuerdos, tiene que ver más con una cuestión de volver a ubicarse en esa línea histórica a partir de la crisis que implica a veces el seguir cumpliendo años, ¿no? Como esto que en algún momento creo que lo habíamos hablado, ¿no? Cuando uno asume el paso del tiempo, aproximadamente se considera que es en la mediana edad. Uno empieza a tener una noción del tiempo diferente a la que tenía antes, ¿no? Entonces, se supone que uno en la medida que va envejeciendo, va cambiando y va asumiendo los cambios, pero hay personas que tal vez no lo asumen y van teniendo un envejecimiento con otras dificultades. Y el poder pensarse en esta línea histórica, hablar de uno, hablar de la historia, hablar de los recuerdos, de lo que vivió, de lo que pasó, de alguna manera es asumirse en esa historia y seguir construyendo la identidad que se va modificando a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, tal vez puedo tener a lo mejor algunas cuestiones en relación a la memoria a corto plazo. Una persona también puede estar estresada, y lo que tiene es más problemas de atención que tal vez que tienen como consecuencia problemas en la memoria, porque no está atento a todas las cosas que está haciendo. Supone que sí, pero uno no está atento 100% a todas las cosas o a la diversidad de las cosas que quiere hacer, ¿no? Entonces esa memoria, a lo mejor a corto plazo que vos decías, tiene que ver con eso. No estoy prestando la suficiente atención. Y sí en un relato histórico. Claro. Te quería preguntar, porque justamente hablando de Alzheimer, obviamente me imagino que las políticas que se desarrollan en el país y por toda la connotación social y económica debe faltar mucho, ¿no? Para llegar a ciertas cuestiones en cuanto a cómo se toma esta enfermedad. El caso de Japón, ¿no? Que es una sociedad con un nivel muy alto de personas mayores y que tiene en su haber también muchos casos de Alzheimer, y que, por ejemplo, salió la noticia hace poco de que hay un bar, un restaurante atendido por gente que tiene pérdida de memoria. Entonces uno sabe que puede ir a consumir ahí, pero sabe que lo que pide tal vez no le llegue lo mismo a la mesa. Que es muy interesante cómo incluyen este tema
en la vida cotidiana, y también se le da un lugar social a estas personas en vez de dejarlas excluidas. Nosotros, me imagino, estamos muy lejos de poder lograr esta mancomunión, ¿no? Dentro de darle esa identidad, ¿no? al problema. Sí, falta mucho por investigar, falta mucho en los tratamientos, digamos, en general en todo el mundo, ¿no? Falta más, digamos, romper con estos prejuicios de lo que les comentaba antes, digamos, es una cultura diferente y tiene, digamos, una inclusión distinta también. Nos falta todavía mucho, pero hay muchas campañas que se están haciendo. Yo ahora no recuerdo el equipo de fútbol que era, pero habían hecho una campaña al comenzar el partido de fútbol. No me acuerdo del equipo, pero que, por ejemplo, cuando entraron a la cancha, los jugadores todos tenían las camisetas diferentes del nombre del compañero. Se habían intercalado las camisetas. Entonces la gente no entendía qué era lo que estaba pasando, porque a uno que no se suponían un nombre, tenía otro nombre en la espalda, en la camiseta, y así empezaron a perder como la noción, se desorientaron, empezaron a desconocer quién era el que estaba jugando, si era uno o era el otro, y eso fue una campaña que acompañó este equipo de fútbol para concientizar sobre lo que le puede pasar a una persona con Alzheimer, que es esta desorientación, la falta de comprensión, el no entender qué estaba pasando. Sí, Racing, Racing Club. ¿Ah, sí? Racing Club era el equipo que hizo esa performance. Ajá. ¿Y cuándo lo hizo? En el torneo pasado. Ah, mirá qué bien, se me pasó eso. Sí. Por eso que es importante esto de poder pensar y que cada vez más personas y se visibiliza más, y es importante trabajar sobre la concientización. Y por otro lado, la otra fecha que les traía, que en realidad va a pasar ahora, es el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, y que también está relacionado con esto, ¿no? Porque si tenemos que hacer una campaña de concientización sobre los derechos de las personas mayores, es porque todavía existe mucho prejuicio, están invisibilizados, hay mucha discriminación, y digamos, y se sufre permanentemente de todos estos puntos. Entonces, el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores para concientizar, visibilizar, también para erradicar los prejuicios, como lo que hablábamos anteriormente, para hablar sobre inclusión, integración, participación, que en otros micros también lo hemos hablado, y que es importante visibilizarlo también. Entonces, durante todo el mes de octubre se van a hacer distintas actividades de diferentes maneras. Nosotros juntamente con la Facultad de Derecho vamos a hacer una actividad el 5 de octubre, por ejemplo, para hablar sobre la participación y qué se opina sobre esto de que el voto no es obligatorio a partir de los 70 años, el compromiso en el acto electoral, si las personas mayores de 70 quieren o no quieren ir a votar, cómo es considerado el voto de las personas mayores de 70, porque en este sentido siempre se ha escuchado muchas cosas. Hay muchas personas mayores que van a votar, pero también hay otras personas mayores que, por ejemplo, tienen alguna dificultad y que los familiares no contribuyen, irían a votar y a lo mejor familiares, amigos, compañeros y demás, dicen, no, ¿para qué va a ir a votar si ya está grande? O ya está, ¿para qué votaría? Y eso está relacionado con los prejuicios que ya veníamos hablando, ¿no? Sobre esto de que pareciera como que pasan a ser, había una compañera que decía como si fuesen ciudadanos de segunda cuando no lo es, ¿no? Entonces, totalmente. Y también es importante pensar, también para los políticos y demás, que las personas mayores cada vez ocupan un lugar más importante y que en número son muchos. Entonces, y que el compromiso también del que va a votar es importante, porque también los políticos que se van a elegir son los que también van a determinar, ¿no? Cómo uno vive, cómo uno cobra su jubilación o la pensión. Entonces, es importante que también se tenga conciencia de esto y del acto electoral durante toda la vida, ¿no? Y esta cuestión participativa. Sí, totalmente, sobre todo porque es el sector más relegado a nivel de la toma de decisiones políticas en muchos casos, ¿no?
que siempre quedan relegados para beneficiar, para mejorar, cuando bien vos recién mencionabas, ¿no? Una persona que estuvo toda su vida activa, que pasó a la jubilación y quiere tener una vida digna en el tiempo que le queda y disfrutar de todo ese logro obtenido mediante el trabajo, muchas veces quedan relegados, quedan en esos problemas, sobre todo hoy en día con la actualidad económica que se vive el país, son los más afectados también Claro. con el tema inflacionario y también con esto que bien decías del prejuicio, del rechazo, Discriminación. de dejarlo siempre a un lado, de tomarlo como una molestia en muchos casos, ¿no? Sí, claro. Por eso creo que es tan importante poder pensar en los espacios de participación, ¿no? Un Claro. poco lo que hemos hablado en el micro también con Enzo, ¿no? En los Sí. diferentes lugares, porque esto tiene, digamos, la vejez tiene que ser vivida también con orgullo y con dignidad desde el lugar de cada una de las personas mayores. Claro. Y pelear por seguir, digamos, en esos espacios, ¿no? Porque a veces las mismas personas mayores son las que cargan los prejuicios y se relegan también, ¿no? O como dicen, bueno, esto como les decía antes, ¿no? Yo ya para qué voy a elegir si Claro. a mí ya me da lo mismo. No, no. Y me parece que, como siempre decimos, hay mucho por trabajar y muchos espacios, digamos, que ocupar desde el lugar de las personas mayores, defendiendo los derechos, empoderando, reconociendo esos derechos y peleando por lo que corresponde en este lugar en la sociedad, ¿no? Y ser reconocido por lo que aportó a la sociedad también durante un periodo. Por lo que aportó y por lo que sigue aportando. Claro, porque claro. Esto, por ejemplo, digamos, no se tiene en cuenta, digamos, lo que aportó de alguna manera está, pero puede seguir aportando de diferentes maneras, sí. ¿no? Y contribuyendo y aportando en diferentes espacios, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, yo les quería comentar también que, bueno, tuve el agrado de conocer a Guillermo Lobagnini y a José Díaz de Brito, que son dos personas del colectivo del LGBT, Sí. que bueno, son personas mayores que están interesadas en conformar grupos de personas mayores del mismo colectivo, considerando que en realidad, digamos, son personas que han transitado la vida, digamos, afectados por la discriminación, afectados por este no lugar que se le da en la sociedad. Y entonces ellos están, por ejemplo, haciendo una propuesta como para agruparse, generar vínculos, porque si hay algo que los afecta es la soledad, sobre todo, Claro, ¿no? Donde ha habido, no solamente por ser personas mayores, sino también por ser el colectivo, y padecen mucho la soledad, están enfermos, muchas personas, digamos, la desigualdad educativa, laboral, social, y que han transitado todos estos años, y es importante, digamos, reconocer este espacio y que ellos mismos están conformando, están tratando de movilizar para hacer un grupo, porque como hemos hablado cuando pensábamos en esto de la diversidad en general de las personas mayores, en la diversidad sexual y en lo que se niega de la sexualidad, y más aún si estamos hablando de diversidad, ¿no? Tanto en lo particular como incluso en las instituciones geriátricas, ¿no? Donde no se habla de la sexualidad y donde pensar en que alguien pueda haber salido del armario y haber dicho en su momento y vivido de una manera determinada, cuando llega a una institución, prejuiciosamente se lo discrimina y a veces se callan y vuelven otra vez a recluirse, ¿no? Sí, sí. A esa represión. Bueno, es importante, por ejemplo, en este caso, estos espacios de participación y que hay que fomentarlos y hay que acompañar, ¿sí? Totalmente. Y bueno, sobre todo lo que bien comentabas, ¿no? Yo lo que te iba a consultar y en parte a aportar de lo que opino es el tema, ¿no?, importante de estos días de concientización, sobre todo para las familias, ¿no?, que en muchos casos también son los autores intelectuales de esos rechazos, de ese apartamiento, de ese prejuzgamiento hacia el adulto mayor, que en muchas veces no se quieren hacer cargo, bien como vos decías,
recién con el tema de las elecciones, por una cuestión no querer acompañar a la persona que ejerza el derecho a voto, y a lo mejor esa persona quiere hacerlo y por alguna dificultad muchas veces la familia no acompaña el proceso de la adultez como correspondería, ¿no? Ujú. Sí, sí, seguro. Por eso creo que, digamos, hay muchos, digamos, en otras oportunidades hemos hablado sobre la intergeneracionalidad, Ujú. la necesidad del entrecruzamiento generacional, pero no a través de la discriminación, sino a través de la Claro, integración, claro, claro. que los mismos familiares. Y que estos prejuicios también, digamos, ¿no? Esto de las personas mayores que se autoexcluyen porque también portan con los mismos prejuicios, ¿no? Entonces es importante poder, y sobre todo esto, erradicar, romper, cuestionar o criticar los prejuicios. Por eso están todos los días, uno los escucha permanentemente y está bueno poder visibilizarlos para darnos cuenta y poder nosotros mismos romper con estos prejuicios. Entonces los familiares es el núcleo donde pueden estar, acompañar e integrar y participar de la misma manera, siendo una persona mayor o más joven, ¿no? Total, Es importante esto, erradicar los prejuicios sobre todo. totalmente. Bueno, ¿este primero va a haber alguna actividad en especial o es la actividad que comentabas del 5 de octubre? En este caso nosotros como parte del espacio de la facultad vamos a hacer este ciclo de debate Ujú. el 5 de octubre, que después les voy a pasar bien porque va a ser en forma híbrida, o sea, presencial, y en forma virtual, o sea que también se puede seguir por Zoom. Después va a haber otras actividades de otras instituciones, la Municipalidad de Rosario también va a hacer actividades, la Universidad de Adultos Mayores también, entonces va a haber diferentes actividades que tienen que ver con esta fecha. Bueno, buenísimo toda la data que nos traes, Andrea, como siempre, más que interesante y sobre todo con temas que están muy en el corriente y que son tan necesarios de poder traerlo en agenda para Ujú. darle esa identidad a las problemáticas, que obviamente uno tiene que trabajar para traer, ¿no?, de nuevo las formas de relacionarnos de maneras distintas con los adultos mayores y con estas problemáticas. Ujú. Perfecto. Bueno, yo quería dejarles después también los datos de Guillermo y de José, por si alguien quiere contactarse con ellos también, pensando en la diversidad Sí, y en esto que están ellos encarando y que tiene que ver con poder agruparse Ujú. las personas mayores y pelear por lo que les corresponde en sus derechos en relación a la salud, a los espacios sociales y demás. ¿Mm? buenísimo. Ahí le pasás el dato a la Tere y que ella con toda su calidad de producción seguramente nos va a traer en lo pronto alguna nota con ellos, que obviamente es un tema también más que importante y Por más que supuesto, necesario poner en agenda. por supuesto. Bueno, Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta nueva columna. Ujú. Entonces nos vamos a estar viendo el próximo miércoles del mes que viene. Sí, No este próximo miércoles, si sino no, dentro de un mes. dentro de un mes, seguramente con nuevos datos, con nuevos temas acerca de las vejeces. perfecto. Y por supuesto está abierto a que quien se quiera sumar, preguntar o dejar alguna inquietud también para tocar algún tema y desarrollarlo, obviamente Sí. que estamos abiertos a eso para la próxima. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.